Hola, en este video les vamos a hablar sobre los trastornos disociativos. Los integrantes son Lizeth Castro, Erika Ramírez y Samantha Sopa. Como primera parte tenemos lo que es el índice, que se consta de 5 puntos, los cuales vamos a tratar son el trastorno de identidad disociativo, amnesia disociativa, trastorno de despersonalización y de realización, otro trastorno disociativo especificado y trastorno disociativo no especificado. Definición. Se caracteriza por una interrupción o discontinuidad en la integración normal de la conciencia, la memoria, la identidad propia y subjetiva, la emoción, la percepción y la identidad corporal, el control motor y el comportamiento. Los trastornos disociativos aparecen con frecuencia como consecuencia de traumas y muchos de los síntomas como la turbación y la confusión acerca de los síntomas o el deseo de ocultarlos se ven influidos por la proximidad al trauma. Tenemos el trastorno de identidad disociativa. Aquí este trastorno se caracteriza por la presencia de 2 o más personalidades que suelen presentarse como respuesta a un evento traumático que permite a la persona evitar malos recuerdos. Este trastorno está acompañado de interrupciones en la conciencia, la memoria y el sentido del yo. Estas identidades pueden alternar en el control del comportamiento y causar amnesia sobre eventos o acciones personales. Tenemos los criterios diagnósticos de este trastorno. Para identificar a un sujeto con este tipo de trastorno se debe de tener en cuenta los siguientes criterios. El criterio A nos dice perturbación de la identidad que se caracteriza por 2 o más estados de la personalidad bien definidos, que se pueden describir en algunas culturas como experiencia de posesión. La perturbación de la identidad implica una discontinuidad importante del sentido del yo y del sentido de la identidad, acompañado de alteraciones relacionadas del afecto, el comportamiento, la conciencia, la memoria, la percepción, el conocimiento, el funcionamiento sensitivo-motor. Estos signos y síntomas pueden ser observados por parte de otras personas o comunicados por el propio individuo. El criterio B nos dice lapsos recurrentes en la memoria de acontecimientos cotidianos, información personal importante, sucesos traumáticos incompatibles con el olvido ordinario. El criterio C nos dice los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en el área social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. El criterio D nos dice que la alteración no es una parte normal de una práctica cultural o religiosa ampliamente aceptada. Tenemos una nota que nos dice en los niños, los síntomas no deben confundirse con presencia de amigos imaginarios u otros juegos de fantasía. El criterio E, los síntomas no se pueden atribuir a otros efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, laguna mental o comportamientos caóticos durante la intoxicación alcohólica, u otra afección médica como la epilepsia parcial compleja. Tenemos las características diagnósticas. El TIP se define por la presencia de 2 o más estados de personalidad distintos o por la experiencia de posesión. Estos estados pueden manifestarse de una manera evidente o sutil y dependen de los factores como el nivel de estrés y el entorno cultural. Algunas personas con este trastorno muestran una alternativa visible entre identidades, mientras que otras los cambios son internos y menos notables. Los síntomas principales de este trastorno son las interrupciones en la identidad. Las personas pueden sentirse como si no controlaran sus acciones o emociones
emociones y describen cambios repentinos en sus preferencias o percepciones corporales, como si sus pensamientos o comportamientos no fueran propios. Tenemos la amnesia disociativa, que se manifiesta como lagunas de memoria sobre eventos importantes de la vida, episodios recurrentes o actividades cotidianas. Y en casos extremos, las personas pueden encontrarse en lugares sin recordar de cómo llegaron ahí. Las personas con el trastorno de identidad disociativo también pueden experimentar estados de posesión donde parece que otra entidad ha tomado el control, cambiando su comportamiento y forma de hablar. Tenemos las características que apoyan al diagnóstico. Aquí los individuos presentan comorbilidad con depresión, ansiedad, abuso de sustancias y autolesiones. A menudo no son conscientes de sus síntomas disociativos, como amnesia y flashbacks, donde reviven eventos pasados con cambios de identidad y de desorientación. Este trastorno está asociado con experiencias de maltrato en la infancia y eventos abrumadores, como procedimientos médicos dolorosos. La automutilación y el suicidio son comunes, y estos individuos muestran una mayor capacidad para la hipnosis y disociación. Tenemos la prevalencia. La prevalencia del trastorno de identidad disociativo en adultos de Estados Unidos, que se hizo un pequeño estudio comunitario, fue del 1.5%. La prevalencia por género en este estudio fue del 1.6% para los varones y para las mujeres fue del 1.4%. Desarrollo y curso. El trastorno de identidad disociativo está vinculado a experiencias traumáticas y abuso en la infancia, manifestándose a cualquier edad. En los niños, la disociación puede provocar problemas de memoria y apego, sin cambios de identidad claros, pero sí interferencias en los estados mentales. Durante la adolescencia pueden aparecer cambios de identidad que a menudo son crisis temporales. En los adultos mayores se observan trastornos del estado de ánimo, obsesiones y amnesia disociativa. La descompensación psicológica y cambios en la identidad pueden ser desencadenados por la supresión de traumas, el nacimiento de hijos que recuerdan el abuso, experiencias traumáticas adicionales o la muerte del abusador. Estos factores pueden hacer que recuerdos dolorosos resurjan en la conciencia. Factores de riesgo y pronóstico. Aquí tenemos ambientales y modificadores de curso. En los ambientales tenemos que el abuso físico y sexual interpersonal aumenta el riesgo del trastorno de identidad disociativo, con una prevalencia del 90% en víctimas de abuso infantil y otras experiencias traumáticas en Estados Unidos, Canadá y Europa. Modificadores de curso. El abuso continuo, la retraumatización posterior, la comorbilidad con trastornos mentales, una enfermedad médica grave y el retraso en el tratamiento adecuado se asocian con un peor pronóstico. Aspectos relacionados con el género. Las mujeres con trastorno de identidad disociativo son más comunes en la práctica clínica de adultos, mientras que los hombres tienden a negar síntomas y antecedentes de trauma, resultando en falsos negativos. Las mujeres presentan síntomas disociativos agudos, mientras que los hombres suelen mostrar comportamientos violentos, siendo los desencadenantes más comunes. Tenemos el riesgo de suicidio. Aquí más del 70% de los pacientes con TID intentaron suicidarse. La evaluación del riesgo es complejo debido a la amnesia y a la falta de conciencia de otras identidades.
Consecuencias del trastorno de identidad disociativa. Aquí el deterioro en las personas con trastornos de identidad disociativa varían en intensidad. A menudo minimizan sus síntomas, aunque en algunas personas mejora con el tratamiento. Otras siguen con un deterioro significativo en sus actividades diarias. Aquí el apoyo a largo plazo es esencial para manejar síntomas y reducir cuidados restrictivos. Tenemos el diagnóstico diferencial, otro trastorno disociativo especificado. El trastorno de identidad disociativo se caracteriza por la división de identidad y la interrupción del funcionamiento consciente. Este se diferencia de otros trastornos por la presencia de síntomas disociativos que no cumplen ciertos criterios. Trastorno depresivo mayor. Aquí los individuos con trastorno de identidad disociativa presentan síntomas de depresión que pueden no cumplir todos los criterios para un episodio depresivo mayor. Su estado de ánimo y cogniciones son fluctuantes, variando según el estado de identidad presente en cada momento. Trastornos bipolares. Aquí son frecuentemente diagnosticados erróneamente con trastorno bipolar 2, a diferencia de los cambios del estado de ánimo más lentos en el trastorno bipolar. Aquellos con identidad disociativa experimentan cambios rápidos en minutos u horas. Trastorno de estrés postraumático. Aquí el TEP y el trastorno de identidad disociativa pueden coexistir en personas traumatizadas. Es esencial identificar síntomas disociativos para diferenciar entre ambos trastornos. Los síntomas del trastorno de estrés postraumático incluye amnesia del trauma y flashbacks, mientras que el trastorno disociativo presenta amnesias adicionales y cambios de identidad. Trastornos psicóticos. Aquí el TID se confunde frecuentemente con la esquizofrenia debido a síntomas similares, como voces internas y experiencias disociativas. A diferencia de los trastornos psicóticos, los individuos con TID atribuyen sus síntomas a identidades alternativas. La clave para diferenciarlos radica en la presencia de síntomas disociativos y amnesia durante episodios de crisis. Trastornos inducidos por sustancias o medicamentos. Los síntomas asociados con los efectos fisiológicos de una sustancia se pueden distinguir de un trastorno de identidad disociativo cuando la sustancia de la que se trata se considera etiológicamente relacionada con la alteración. Trastornos de la personalidad. Los individuos con TID presentan múltiples identidades que pueden confundirse con trastorno de la personalidad, especialmente el trastorno límite. La variabilidad con sus personalidades es diferente de la disfunción emocional y relacional de los trastornos de personalidad. Trastornos de conversión. Este trastorno puede distinguirse con el trastorno de identidad disociativo por la ausencia de una ruptura de la identidad caracterizada por dos o más estados de personalidad distintos o por una experiencia de posesión. La amnesia disociativa en el trastorno de conversión es más limitada y circunscrita. También tenemos trastornos convulsivos. Aquí los individuos con TID pueden mostrar síntomas similares a convulsiones, despersonalización y alucinaciones. Los hallazgos electroencefalográficos normales ayudan a diferenciar estos síntomas de las convulsiones como epilepsias. Además presentan puntuaciones de disociación significativamente más alta que quienes sufren crisis parciales complejas. Trastorno facticio y simulación. Aquí las personas que simulan un trastorno de identidad disociativo exageran síntomas
como la amnesia disociativa, disfrutando así de este trastorno. El diagnóstico mejora con observaciones y evaluaciones. Busca beneficios como la exculpación legal, creando identidades estereotipadas y amnesias fingidas. La amnesia disociativa se define por la incapacidad de recordar información autobiográfica que puede ser localizada, es decir, de un evento o periodo en específico, selectiva de un aspecto en particular de un evento o generalizada, es decir, sobre la identidad y la historia personal. La amnesia disociativa es fundamentalmente una incapacidad para recordar información autobiográfica que es incompatible con los olvidos normales. Dentro de esto es importante tener en cuenta los siguientes criterios diagnósticos que se dividen en A, que sería la incapacidad de recordar información autobiográfica importante, generalmente de naturaleza traumática o estresante, que es incompatible con el olvido ordinario. Dentro de esto nos menciona que la amnesia disociativa consiste la mayoría de veces en amnesia localizada o selectiva de un suceso o sucesos en específicos, o amnesia generalizada de la identidad y la historia de vida. Dentro del criterio B nos menciona que los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Así como en el criterio C nos menciona que la alteración no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia como es el alcohol, droga o un medicamento, u otra afección neurológica o médica como sería la epilepsia parcial compleja, amnesia general transitoria, secuelas de una contusión craneal, traumatismo cerebral u otra afección neurológica. También nos menciona que la alteración no se explica mejor por un trastorno de identidad disociativo, un trastorno de estrés postraumático, un trastorno de estrés agudo, un trastorno de síntomas somáticos o un trastorno neurocognitivo leve o grave. Dentro de las características diagnósticas nos menciona que la característica definitoria de la amnesia disociativa es la incapacidad para recordar información importante autobiográfica que, primero, debe almacenarse con éxito en la memoria y segundo, normalmente sería recordada fácilmente. También nos menciona que la amnesia disociativa es reversible y se diferencia de las amnesias permanentes por no implicar daño neurobiológico en la memoria que impide el almacenamiento de memoria o la recuperación, ya que siempre es potencialmente reversible porque la memoria ha sido almacenada con éxito. Dentro de este apartado nos menciona que existen diferentes tipos de amnesia, como la amnesia localizada, que se define como la incapacidad de recordar hechos durante un periodo restringido de tiempo y constituye la forma más común de la amnesia disociativa. La amnesia localizada puede ser más amplia que la amnesia para un solo evento traumático, ya que este puede abarcar más que el olvido de un único evento traumático, como meses o años de abuso infantil o experiencias intensas de guerra. En la amnesia selectiva nos menciona que el individuo puede recordar algunos pero no todos los eventos durante un periodo de tiempo. Por lo tanto, el individuo puede recordar parte de un evento traumático pero no otras partes. Algunas personas suelen informar de ambas amnesias, tanto la localizada como la selectiva. En la amnesia generalizada nos menciona que es la pérdida total de la memoria que abarca toda la vida del individuo. Esta es poco común y puede llevar a olvidar la identidad personal, de conocimientos previos y habilidades aprendidas. Suele tener un inicio brusco con desorientación y confusión. Dentro de la amnesia sistematizada, nos menciona que el individuo pierde la memoria para una categoría específica de información. Así también la amnesia continua nos menciona que la persona se olvida de cada acontecimiento nuevo que ocurre en su vida a partir de un evento en específico. Dentro de características asociadas que apoyan al diagnóstico, nos menciona que muchas personas con amnesia disociativa enfrentan una dificultad crónica para establecer y mantener relaciones. A menudo presentan historias de trauma, abuso infantil, victimización. Algunos reportan flashbacks disociativos relacionados con eventos traumáticos. Asimismo, muchos tienen antecedentes de automutilación e intentos de suicidio y comportamientos de alto riesgo.
También nos menciona que es común que experimenten síntomas depresivos y neurológicos funcionales como despersonalización, síntomas autohipnóticos y una alta capacidad para experimentar hipnosis. También son frecuentes las disfunciones sexuales y en algunos casos una lesión cerebral traumática leve puede preceder la amnesia disociativa. En la prevalencia nos menciona que en Estados Unidos la prevalencia anual para la amnesia disociativa entre los adultos en un pequeño estudio en la comunidad fue del 1,8%, del 1,0% para los hombres y del 2,6% para las mujeres. Dentro de factores de riesgo y pronóstico tenemos los ambientales, en los cuales nos menciona que las experiencias traumáticas simples o reiteradas como guerra, maltrato infantil, desastres naturales o genocidio son antecedentes para este tipo de trastorno. También nos menciona que la amnesia disociativa es más probable que ocurra con un mayor número de experiencias adversas en la infancia, particularmente de abuso físico o sexual, la violencia interpersonal y el aumento de la gravedad, la frecuencia y la violencia del trauma. Así también nos menciona factores genéticos y fisiológicos, en los cuales menciona que no hay estudios genéticos de la amnesia disociativa. Los estudios de disociación revelan factores genéticos y ambientales significativos tanto en las muestras clínicas como en las no clínicas. En cambio, en modificadores del curso nos menciona que la eliminación de factores traumáticos que causan la amnesia disociativa, como el combate, pueden llevar una rápida recuperación de la memoria. La pérdida de memoria en personas con fuga disociativa es a menudo difícil de tratar. Sin embargo, la aparición de síntomas como el trastorno de estrés postraumático puede reducir la amnesia localizada, selectiva o sistematizada. No obstante, la memoria recuperada puede manifestarse en forma de flashbacks acompañados de amnesia sobre el contenido de dichos recuerdos. En aspectos diagnósticos relacionados con la cultura nos menciona que en Asia, Medio Oriente y América Latina, la amnesia disociativa puede estar acompañada de convulsiones no epilépticas y otros síntomas neurológicos funcionales. En culturas tradicionales sociales restrictivas, los desencadenantes de esta amnesia rara vez son traumas explícitos, sino que por el contrario suelen antecederla tensiones o conflictos psicológicos severos como problemas de pareja, familiares, de apego o relacionados con la restricción y opresión. En cuanto a desarrollo y curso, nos menciona que el inicio de la amnesia generalizada suele ser repentino, mientras que se conoce menos sobre la aparición de la amnesia localizada y selectiva debido a que son menos evidentes. A menudo, eventos abrumadores suelen preceder la amnesia localizada, sin embargo, su aparición puede retrasarse horas, días o más tiempo. Las personas pueden experimentar varios episodios de amnesia disociativa en donde un episodio puede predisponer a otros futuros. Así también nos menciona que entre episodios pueden mostrar diferentes síntomas y la duración de los eventos olvidados pueden variar desde minutos hasta décadas. Algunos episodios de la amnesia disociativa se resuelven rápidamente cuando la persona se retira de alguna situación de estrés, mientras que otros episodios persisten largos periodos de tiempo. También, algunas personas pueden recuperar sus recuerdos gradualmente años más tarde. Esto también nos menciona que las capacidades disociativas pueden disminuir con la edad, pero no siempre suele ser el caso. Así también nos menciona que al remitir la amnesia puede surgir angustia, conductas suicidas y síntomas de estrés postraumático. La amnesia disociativa puede afectar a niños, adolescentes y adultos. Sin embargo, evaluar a los niños puede ser complicado debido a su dificultad para comprender las preguntas sobre la amnesia. Las características de la amnesia disociativa pueden confundirse con otros trastornos, por ende, para diagnosticarlo en niños es importante contar con informes de diversas fuentes como maestros y terapeutas. En cuanto al riesgo de suicidio, nos menciona que las conductas autodestructivas de tipo suicida u otras son comunes en las personas con amnesia disociativa.
nos menciona que el comportamiento suicida puede ser un riesgo, en particular cuando la amnesia remite de repente y la memoria oprime al individuo con recuerdos intolerables. Así también, en consecuencias funcionales de la amnesia disociativa, nos menciona que el deterioro de los individuos con amnesia disociativa localizada, selectiva o sistematizada oscila entre limitado y grave. Los individuos con amnesia disociativa generalizada crónica, por lo general, tienen un deterioro en todos los aspectos de su funcionamiento. Incluso cuando estos individuos reaprenden los aspectos de su vida vital, la memoria autobiográfica sigue siendo muy reducida. Y muchos llegan a ser discapacitados a nivel profesional e interpersonal. En cuanto a diagnóstico diferencial, nos menciona el trastorno de identidad disociativa, en el cual los individuos con amnesia disociativa pueden experimentar despersonalización y síntomas de autohipnóticos. Reportan interrupciones amplias en su sentido del yo, junto con síntomas disociativos en el trastorno de identidad disociativo. Las amnesias incluyen olvidos de eventos cotidianos, posesiones inexplicables, cambios bruscos en habilidades y conocimientos, lagunas significativas en la memoria de su historia vital y breves lapsos en interacciones interpersonales. En cambio, en el trastorno de estrés postraumático nos menciona que algunos individuos con trastorno de estrés postraumático no pueden recordar parte o la totalidad de un evento. Cuando la amnesia se extiende más allá del tiempo inmediato del trauma, se justifica con un diagnóstico comórbido de amnesia disociativa. En cuanto a trastornos neurocognitivos, nos menciona que la pérdida de memoria para información personal suele asociarse con problemas cognitivos, lingüísticos, afectivos, de atención y de comportamiento. En la amnesia disociativa, en cambio, los déficits de memoria principalmente son sobre información autobibliográfica. En el trastorno relacionado con sustancias nos menciona que en el contexto de intoxicación repetida con alcohol o sustancias se puede presentar episodios de lagunas de memoria o blackouts, en donde el individuo no recuerda lo sucedido. Por ende, es necesario contar con una historia clínica que nos demuestre que las lagunas solo ocurren durante el periodo de intoxicación y no en otras circunstancias. Sin embargo, esta disposición puede ser complicada si la persona también abusa de sustancias en situaciones de estrés, lo que podría agravar los síntomas disociativos. Algunos individuos que padecen tanto amnesia disociativa como trastornos por uso de sustancias suelen atribuir sus problemas de memoria únicamente al consumo de estas. En cuanto a la amnesia postraumática debido a una lesión cerebral, nos menciona que la amnesia puede ocurrir tras una lesión cerebral traumática debido a un impacto en la cabeza o movimientos rápidos que mueven el cerebro dentro del cráneo. También pueden ocasionar pérdida del conocimiento, desorientación, confusión y, en casos graves, síntomas neurológicos como alteraciones en neuroimagen, convulsiones nuevas o un empeoramiento de convulsiones preexistentes, así como déficits visuales y agnosia. El trastorno neurocognitivo relacionado con la lesión cerebral se manifiesta inmediatamente después del daño o tras la recuperación de la conciencia y persiste más allá del periodo agudo de la lesión. La presentación cognitiva es variable e incluye dificultades en atención compleja, función ejecutiva, aprendizaje y memoria, así como procesamiento lento de la información y alteraciones en la cognición social, lo que permite diferenciarlo de la amnesia disociativa. En cuanto a trastornos convulsivos, nos menciona que las personas con trastornos convulsivos pueden exhibir comportamientos complejos, incluyendo la amnesia durante las convulsiones o en el periodo postictal. En contraste, el comportamiento en la fuga disociativa es intencionado y puede durar días o semanas. A veces las personas con trastornos convulsivos notan que sus recuerdos autobiográficos se borran conforme avanza el trastorno, sin que esto esté relacionado con traumas. Los electroencefalogramas suelen mostrar anomalías y la monitorización
telemétrica generalmente revela una relación entre amnesia y actividad convulsiva. Las amnesias disociativas y epilépticas pueden presentarse juntas. En cuanto al estupor catatónico, nos menciona que el motivo en un estupor catatónico puede sugerir amnesia disociativa, pero no hay alteración en el recuerdo. Por lo general aparecen otros síntomas catatónicos como la rigidez, la postura o el negativismo. En cambio, en trastorno facticio y simulación, nos menciona que no existe una prueba o conjunto de procedimientos que diferencie de manera inequívoca la amnesia disociativa de la amnesia fingida. Dentro de esto se ha observado que la persona con trastorno facticio o simulación persisten en su engaño incluso bajo hipnosis o barbitúricos. La amnesia fingida es más frecuente en individuos con amnesia disociativa aguda, con problemas financieros, sexuales o legales, o con deseo de evitar situaciones estresantes. También nos menciona que la amnesia real puede relacionarse con estas mismas circunstancias, sino que muchas personas que fingen su condición a menudo la admiten espontáneamente o cuando son confrontadas. Es importante también hacer un diagnóstico diferencial con cambios normales en la memoria, debido a que estos cambios normales en la memoria suelen estar asociados con la edad. La disminución de la memoria en trastornos neurocognitivos leves y graves difiere de la que se produce en la amnesia disociativa, que se asocia generalmente con eventos estresantes más específicos y complejos. En cuanto a la comorbilidad, es importante recalcar que cuando la amnesia disociativa comienza a mejorar, pueden aparecer diversos fenómenos emocionales como la disforia, pena, rabia, vergüenza, culpa y alteraciones psicológicas, así como la ideación suicida y actos impulsivos. Estas personas pueden presentar síntomas que cumplen criterios para trastornos depresivos, como la distimia, trastorno depresivo mayor, así como trastornos de adaptación con estado de ánimo deprimido. Además, muchos desarrollan trastorno de estrés postraumático cuando los recuerdos traumáticos resurgen. Asimismo, es común que en individuos con amnesia disociativa presenten síntomas que cumplen criterios para trastornos somáticos, comórbidos o trastornos de la personalidad, incluidos el trastorno de la personalidad dependiente, evitativa y límite. Trastorno de despersonalización, desrealización. Los criterios diagnósticos. A. Presencia de experiencias persistentes o recurrentes de despersonalización, desrealización o ambas. Despersonalización. Experiencias de irrealidad, distanciamiento de ser un observador externo respecto a los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones en el cuerpo o las acciones de uno mismo. Por ejemplo, las alteraciones de la percepción, sentido distorsionado del tiempo, irrealidad, ausencia del yo y embotamiento emocional y o físico. 2. Desrealización. Experiencias de irrealidad o distanciamiento respecto al entorno. Por ejemplo, las personas o los objetos se experimentan como irreales, como en un sueño nebuloso, sin vida o visualmente distorsionados. B. Durante las experiencias de despersonalización o desrealización de las pruebas de realidad se mantienen intactas. C. Los sentimientos causan malestar clínicamente significativos o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. D. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, droga, medicamento u otra afección médica como la epilepsia. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, como la esquizofrenia, el trastorno de pánico, el trastorno de depresión mayor, el trastorno de estrés agudo, el trastorno de estrés postraumático o otro trastorno disociativo. Características diagnósticas. Este trastorno se caracteriza por episodios persistentes de personalización y desrealización o ambas. En la despersonalización tenemos 4 puntos. El primero es la sensación de irrealidad, extrañez, distanciamiento del yo,
Como segundo punto tenemos el individuo puede sentirse que no tiene una identidad clara o que sus sentimientos y pensamientos no le pertenecen. Tercer punto, tenemos que puede haber una disminución en el sentido de la entidad, como sentirse robótico o como un autónomo. Como cuarto punto tenemos experiencias anómalas del cuerpo y distorsiones temporales, también son comunes. En la desrealización tenemos 3 puntos, los cuales son la sensación de irrealidad respecto al entorno, que puede parecer como un sueño o estar cubierto por un velo. El segundo punto es el mundo puede percibirse como artificial o sin vida, con distorsiones visuales y auditivas. Los ejemplos de distorsiones incluyen visión borrosa y alteraciones en la percepción del tamaño de los objetos. Y tenemos por último impacto. El trastorno provoca un malestar clínicamente significativo y deterioro en las áreas sociales, laborales y del funcionamiento. Se requiere cumplir con criterios específicos para el diagnóstico, incluyendo otras condiciones. Características asociadas que apoyan el diagnóstico. Los individuos con trastornos de despersonalización de realización enfrentan dificultades para describir sus síntomas y pueden temer estar locos, experimentar alteraciones en la percepción del tiempo y problemas para recordar experiencias pasadas. También pueden presentar síntomas somáticos como hormigueo y sensación del desmayo, junto con rumiación obsesiva sobre sus existencias. La ansiedad y la depresión son comunes y suelen mostrar hiporreactividad a estímulos emocionales. Los sustratos neuronales implicados incluyen el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal y circuitos en la corteza prefrontal límbica. En la prevalencia tenemos que los síntomas de despersonalización y de realización transmitidos son comunes, con una prevalencia del 2% en Estados Unidos. Aproximadamente la mitad de los adultos han experimentado episodios, pero el trastorno completo es menos frecuente. La prevalencia a 12 meses para el trastorno es menor que para los síntomas transitorios, y la proporción de género es de 1.1. Desarrollo y curso. La edad media de inicio de los síntomas del trastorno de despersonalización y de realización es de 16 años, aunque puede comenzar en la infancia. Menos del 20% de los casos aparecen después de los 20 años y solo el 5% después de los 25. La aparición en la cuarta década es inusual. Los episodios pueden ser breves o prolongados y en el curso de la enfermedad suele ser crónico. Aproximadamente un tercio de los casos presentan episodios separados, otro tercio tiene síntomas continuos desde el inicio y el último tercio comienza de manera episódica y luego se vuelve continuo. La intensidad de los síntomas varían entre individuos y pueden verse afectados por factores internos y externos, como estrés o falta de sueño. Los exacerbaciones son comunes en situaciones de estrés o cambios en el estado de ánimo. Factores de riesgo y pronóstico. Aquí tenemos los temporales y los ambientales. En los temporales, los individuos son con trastorno de despersonalización y de realización presentan un temperamento evitativo, defensas inmaduras y esquemas de desconexión y sobreconexión. Estas características se realizan con la negación de la realidad, deficiencias emocionales y temas de abuso y dependencia. Ambientales. Se observa una asociación significativa entre enfermedades y traumas interpersonales en la infancia, especialmente en el abuso, la negligencia emocional,
Otros factores estresantes incluyen el abuso físico, la exposición a violencia doméstica, la presencia de un progenitor con trastorno mental severo y la muerte inesperada de seres queridos. El abuso sexual es menos frecuente. Los factores precipitantes comunes son el estrés severo, la depresión, la ansiedad y el uso de drogas ilícitas. Sustancias como el tetrahidrocannabinol, alucinógenos, MDMA, pueden inducir síntomas de despersonalización y ataques de pánico. Aspectos relacionados con la cultura. Las experiencias que inducen voluntariamente estados de despersonalización, de realización, puede ser una parte de las prácticas de meditación que prevalecen en muchas religiones y culturas y no se deben diagnosticar como un trastorno. Sin embargo, hay personas que inicialmente se inducen otros estados de forma intencionada, pero con el tiempo pueden perder el control sobre ellos y pueden desarrollar miedo y aversión por las prácticas relacionadas. Consecuencias funcionales del trastorno de despersonalización y de realización. Los síntomas son altamente preocupantes y se asocian con una importante morbilidad. La actitud afectiva aplanada y robótica que estas personas demuestran a veces pueden parecer incongruentes con el extremo dolor emocional comunicado por los individuos con el trastorno. El deterioro se experimenta a menudo tanto en las esferas laborales como interpersonales, en gran parte debido a la baja emocionalidad con los demás, a la dificultad subjetiva en el enfoque y retención de la información, y una sensación general de desconexión de la vida. Diagnóstico diferencial. Aquí tenemos el trastorno de ansiedad por enfermedad. El trastorno de despersonalización de realización se caracteriza por síntomas específicos de despersonalización y de realización, sin otras manifestaciones del trastorno de ansiedad por enfermedad. El trastorno depresivo mayor. Los episodios depresivos mayores pueden incluir entumecimiento y apatía. Si la despersonalización de realización aparece antes o después de la depresión, se diagnostica como trastorno de despersonalización de realización. Trastorno obsesivo-compulsivo. Algunos individuos con el trastorno pueden llegar a estar obsesivamente preocupados por su experiencia subjetiva o por desarrollar rituales de verificación sobre el estado de sus síntomas. Sin embargo, no están presentes otros síntomas TOC no relacionados con la despersonalización de realización. Otros trastornos disociativos. Para diagnosticar los síntomas no deben ocurrir en el contexto de otro trastorno disociativo, como el trastorno de identidad disociativo, la diferenciación de la amnesia disociativa y el trastorno de conversión, ya que los síntomas de estos trastornos no se superponen de este trastorno. Trastorno de ansiedad. La despersonalización y de realización son síntomas comunes en ataques de pánico. No se diagnostica el trastorno si solo ocurre durante estos episodios, a menos que sean propiamente y prolongados o persistentes tras la remisión. Trastornos psicóticos. La diferenciación entre este trastorno y los trastornos psicóticos dependen de un juicio de realidad intacto. Los delirios nihilistas en esquizofrenia pueden complicar el diagnóstico, ya que el individuo puede experimentar la muerte y la irrealidad como creencias o experiencias subjetivas. Trastornos inducidos por sustancias médicas y medicamentos. Este trastorno relacionado con sustancias no se clasifica como trastorno de despersonalización de realización. La marihuana, alucinógeno, éxtasis y salvia pueden desencadenar síntomas en 1.5% de los casos. Si los síntomas persisten sin uso de adicionales sustancias, se puede diagnosticar el trastorno. Trastornos mentales debido a otra afección médica. La progresión de síntomas atípicos
después de los 40 años pueden inducir una afección médica. Es crucial realizar una evaluación médica y neurológica, incluyendo, si la sospecha es difícil, se confirma, se pueden considerar un electroencefalograma ambulatorio para investigar posibles epilepsias. Comorbilidad. Es una muestra de adultos reclutados para una serie de estudios de investigación de la despersonalización. Las comorbilidades de por vida son altas para el trastorno depresivo unipolar y para cualquier trastorno de ansiedad, con una proporción significativa de la muestra con ambos trastornos. La comorbilidad con el trastorno de estrés postraumático es baja. Los 3 trastornos de la personalidad que más comunes aparecen de forma conjunta son el trastorno de la personalidad evitativa, el trastorno límite de la personalidad y el trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva. Otro trastorno disociativo especificado. En esta categoría se aplica a presentaciones con síntomas disociativos que causan malestar significativo, pero que no cumplen todos los criterios de trastornos disociativos. Se utiliza para comunicar el motivo específico por el cual no se clasifica en un trastorno disociativo específico como el trance disociativo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos síndromes crónicos y recurrentes de síntomas disociativos mixtos, trastorno de identidad con interrupciones del sentido del yo, alteración de identidad y episodios de posesión con amnesia. Tenemos la alteración de la identidad debido a persuasión coercitiva prolongada en intensidad. Aquí los individuos sometidos a persuasión coercitiva intensa pueden experimentar cambios duraderos en su identidad y dudas. También tenemos relaciones disociativas agudas a sucesos estresantes. Afecciones agudas transitorias que duran menos de un mes, con síntomas como limitación de la conciencia, despersonalización, alteraciones de la percepción y problemas sensitivo-motores. Trance disociativo. Afecciones que se caracterizan por la pérdida aguda de la conciencia del entorno, manifestándose como apatía e insensibilidad, incluyendo comportamientos estereotipados, involuntarios y parálisis transitoria. No es parte normal de prácticas culturales o religiosas aceptadas. En cuanto al trastorno disociativo no especificado, nos menciona que en esta categoría se aplica presentaciones con síntomas disociativos que causan malestar clínicamente significativo, pero que no cumplen todos los criterios de trastornos disociativos específicos, y se utiliza cuando el clínico no especifica el motivo del incumplimiento o cuando no hay suficiente información para un diagnóstico más preciso. Esta ha sido nuestra presentación, espero que les haya gustado, muchas gracias por su atención.